En medio del vértigo constante de esta generación apresurada, saturada de información, dominada por opiniones cambiantes y atrapada en la ilusión de que el conocimiento acumulado equivale a entendimiento verdadero, olvidamos con una facilidad alarmante que existe una fuente superior, inagotable y eterna, una fuente que no depende de algoritmos, estadísticas ni tendencias culturales, sino que fluye directamente del corazón mismo de Dios. Y hoy somos invitados no simplemente a escuchar un mensaje, sino a emprender un viaje profundo hacia esa sabiduría que no se corrompe, que no envejece y que no se contradice, una sabiduría que ha estado disponible desde el principio de los tiempos, pero que permanece oculta para quienes viven distraídos por el ruido de lo inmediato y lo superficial. La verdadera sabiduría no consiste en poseer respuestas rápidas, ni en dominar discursos sofisticados. Tampoco se limita a resolver problemas prácticos o a destacar intelectualmente ante los demás, sino que implica la capacidad espiritual de discernir lo eterno en medio de lo temporal, de aplicar el conocimiento con prudencia moral y sensibilidad divina, de tomar decisiones alineadas con el carácter de Dios, aun cuando el entorno presione hacia la conveniencia. Y esta sabiduría sublime no nace del esfuerzo humano ni del refinamiento académico, sino que procede del trono de aquel que es omnisciente, eterno e inmutable. Las Escrituras revelan con claridad meridiana que el origen de la sabiduría auténtica se encuentra en la reverencia profunda hacia Dios, como declara el libro de Proverbios, cuando afirma que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y ese temor no describe pánico irracional, sino una postura interior de honra, rendición y reconocimiento de la soberanía divina, una actitud que coloca a Dios en el centro de nuestras decisiones y desplaza el ego del trono que jamás debió ocupar. Asimismo, la carta de Santiago nos recuerda que si alguno carece de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien da generosamente y sin reproche, estableciendo así que la sabiduría divina no es privilegio elitista, sino don accesible para el corazón humilde, que la solicita con fe perseverante. Y esta promesa revela no solo la disponibilidad del recurso, sino también la disposición amorosa del dador. El apóstol Pablo, escribiendo en Primera de Corintios, explica que el Espíritu Santo escudriña incluso las profundidades de Dios y nos revela aquello que la mente natural no puede comprender, señalando que la sabiduría celestial no se recibe meramente por análisis racional, sino por revelación espiritual, por comunión íntima con el Espíritu que ilumina la conciencia y renueva el entendimiento desde adentro hacia afuera. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina no es simplemente de grado sino de naturaleza, porque mientras la sabiduría humana se fundamenta en experiencias limitadas, observaciones parciales y razonamientos susceptibles al error, la sabiduría divina fluye de la mente perfecta de Dios, trasciende el tiempo, supera las apariencias y considera dimensiones eternas que el intelecto natural jamás podría abarcar plenamente, de modo que incluso aquello que parece ilógico ante la cultura puede representar la decisión más sabia cuando es guiada por el consejo divino. Jesús mismo declaró en Mateo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, enseñándonos que la sabiduría celestial reorganiza prioridades, desplaza la obsesión por lo material y orienta la vida hacia valores eternos, hacia una existencia que no se mide por acumulación, sino por obediencia, no por reconocimiento público, sino por fidelidad silenciosa. La sabiduría que desciende de lo alto, como describe nuevamente Santiago, es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera, cualidades que contrastan radicalmente con la astucia egoísta que muchas veces el mundo aplaude como inteligencia estratégica, porque la sabiduría divina no manipula ni explota, sino que edifica, restaura y promueve justicia con mansedumbre.
Buscar esta sabiduría implica una disciplina espiritual constante, comenzando por la oración ferviente que reconoce dependencia absoluta, continuando con la meditación profunda en la palabra que actúa como lámpara para los pies y luz para el camino, como proclama el salmista en el libro de Salmos, y extendiéndose hacia una comunión sensible con el Espíritu Santo que guía, corrige y consuela. También requiere comunidad, porque en la multitud de consejeros hay seguridad, según enseña nuevamente Proverbios, recordándonos que Dios frecuentemente utiliza la voz de otros creyentes maduros para confirmar dirección, confrontar errores y ampliar perspectiva, evitando así el aislamiento que alimenta la autosuficiencia. La sabiduría divina se fortalece en medio de pruebas, tal como expone Santiago, al explicar que las dificultades producen constancia y madurez, revelando que los momentos de presión no son interrupciones accidentales, sino talleres divinos, donde el carácter es refinado y la dependencia se profundiza. A medida que esta sabiduría comienza a operar en la vida del creyente, emergen señales evidentes, discernimiento agudo que distingue entre lo correcto y lo conveniente, paz interior que trasciende circunstancias, como enseña el apóstol en la carta a los Filipenses, humildad que reemplaza la arrogancia, fruto espiritual descrito en la carta a los Gálatas, capacidad de aconsejar con compasión y una resiliencia firme frente a la adversidad que descansa en la soberanía de Dios. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos, porque el orgullo levanta murallas invisibles, la incredulidad debilita la confianza, las distracciones fragmentan la atención. El pecado no confesado entorpece la sensibilidad espiritual y la resistencia al cambio bloquea la transformación que el espíritu desea producir. Por lo cual es imprescindible cultivar humildad, fortalecer la fe, simplificar prioridades, practicar arrepentimiento sincero y rodearse de influencias que estimulen el crecimiento espiritual. Imaginar una vida gobernada por la sabiduría divina es contemplar decisiones tomadas con serenidad, relaciones nutridas por comprensión, finanzas administradas con integridad, trabajo desempeñado como servicio a Dios y desafíos enfrentados con la confianza de que ninguna tormenta supera la capacidad del capitán que dirige la embarcación. Por eso hoy no solo reflexionamos, sino que elevamos una oración consciente y deliberada, reconociendo que toda fuente de entendimiento verdadero reside en el Señor Todopoderoso, pidiendo que su palabra ilumine cada paso, que su espíritu revele discernimiento en cada encrucijada, que Cristo sea nuestro modelo supremo de sabiduría encarnada, y que nuestra vida entera se convierta en un testimonio visible de esa sabiduría que transforma mente, carácter y destino. Que la serenidad nos acompañe para aceptar lo que escapa a nuestro control. Que el valor nos impulse a cambiar aquello que sí depende de nuestra obediencia y que la sabiduría divina nos conceda la claridad necesaria para distinguir entre ambas realidades, permitiendo que cada decisión, cada palabra y cada pensamiento reflejen la influencia de esa fuente eterna que nunca se agota. Si este mensaje ha resonado en tu interior, compártelo deliberadamente con quienes atraviesan momentos de confusión o incertidumbre, porque la sabiduría que proviene de Dios no fue diseñada para permanecer oculta, sino para irradiarse, multiplicarse y transformar comunidades enteras. Y continúa buscando con perseverancia esta joya celestial, porque quien la encuentra descubre no solo respuestas, sino propósito, la dirección, y una paz que ninguna circunstancia externa puede o comprendemos que la sabiduría divina no es un simple complemento decorativo para la vida espiritual, sino el fundamento estructural sobre el cual se edifica toda estabilidad interior auténtica. Empezamos a percibir que cada circunstancia cotidiana,
Cada interacción interpersonal y cada decisión aparentemente insignificante se convierte en un escenario sagrado donde esa sabiduría puede manifestarse con profundidad transformadora, reorganizando nuestras prioridades internas y redefiniendo los criterios mediante los cuales evaluamos éxito, fracaso, avance o retroceso, porque aquello que el mundo considera triunfo inmediato muchas veces es apenas una distracción momentánea comparada con la trascendencia eterna que la dirección divina imprime en el alma obediente. La sabiduría que procede del Altísimo no opera bajo la lógica apresurada de la gratificación instantánea, ni bajo la presión sociocultural que exige resultados visibles en plazos breves, sino que actúa con una perspectiva eternamente estratégica que contempla consecuencias invisibles, procesos silenciosos y desarrollos internos que solo pueden apreciarse plenamente cuando el tiempo revela la coherencia del propósito divino. De modo que mientras el entendimiento humano se inquieta ante demoras aparentes, la sabiduría celestial permanece firme, paciente y perfectamente sincronizada con los designios soberanos del Creador. Cuando esta sabiduría comienza a consolidarse en el interior del creyente, se produce una reconfiguración cognitiva profunda, una renovación estructural del pensamiento que transforma la interpretación de los acontecimientos, porque ya no reaccionamos impulsivamente ante provocaciones, ni permitimos que emociones transitorias dicten decisiones permanentes, sino que aprendemos a pausar, discernir y responder con mesura espiritualmente fundamentada, entendiendo que cada respuesta tiene implicaciones morales, relacionales y espirituales que trascienden el momento inmediato y se proyectan hacia dimensiones futuras que solo Dios puede visualizar con absoluta claridad. Esta transformación interna genera una estabilidad emocional que no depende de circunstancias externas, fluctuantes, sino que se sustenta en la convicción inquebrantable de que la dirección divina nunca conduce al caos definitivo, aunque atraviese procesos de aparente incertidumbre. Y esa convicción fortalece la resiliencia espiritual, permitiéndonos enfrentar pérdidas, rechazos, demoras y desafíos con una serenidad que desconcierta a quienes solo comprenden la realidad desde parámetros exclusivamente racionales o materialistas. La sabiduría divina también produce una madurez relacional extraordinaria, porque al comprender que cada persona fue creada con propósito y dignidad, dejamos de manipular, competir destructivamente o reaccionar con hostilidad defensiva, y comenzamos a interactuar desde una perspectiva compasiva, buscando edificación mutua, reconciliación restauradora y diálogo constructivo, entendiendo que la verdadera inteligencia espiritual se manifiesta no en la capacidad de imponerse, sino en la habilidad de construir puentes donde otros levantan barreras. Además, esta sabiduría reorganiza nuestra administración del tiempo, transformando agendas saturadas en calendarios intencionalmente priorizados, donde la oración, la reflexión profunda y la contemplación consciente dejan de ser actividades secundarias para convertirse en pilares fundamentales de equilibrio interior, porque comprendemos que una mente saturada de estímulos superficiales difícilmente puede percibir la voz delicada del espíritu que orienta con precisión sobrenatural. En el ámbito financiero, la sabiduría divina introduce principios de integridad administrativa, responsabilidad ética y generosidad estratégica, desplazando la mentalidad acumulativa que busca seguridad en posesiones efímeras y estableciendo una perspectiva de mayordomía consciente que reconoce que todo recurso es temporalmente confiado para un propósito superior. Y esta comprensión libera del apego ansioso, permitiendo decisiones económicas equilibradas, prudentes y alineadas con valores trascendentes. En el contexto vocacional y profesional, la sabiduría que desciende del cielo redefine el concepto de éxito laboral, porque ya no se mide exclusivamente por reconocimiento externo o posicionamiento jerárquico, sino por coherencia ética,
excelencia diligente y contribución significativa al bienestar colectivo, entendiendo que cada tarea realizada con integridad se convierte en acto de adoración cuando es ejecutada con conciencia de propósito divino. Asimismo, la sabiduría celestial fortalece la capacidad de soportar procesos formativos prolongados, comprendiendo que la paciencia no es pasividad resignada, sino perseverancia estratégica, que la espera no es estancamiento, sino preparación, y que los silencios aparentes de Dios muchas veces contienen lecciones profundas que solo pueden asimilarse en contextos donde el ruido disminuye y la introspección aumenta. Cuando esta comprensión se consolida, desaparece progresivamente la necesidad compulsiva de validación externa, porque la identidad deja de depender de opiniones fluctuantes y se arraiga firmemente en la certeza de pertenencia al propósito divino, lo cual genera una libertad interior extraordinaria que permite actuar con convicción, aunque las mayorías discrepen, sostener principios, aunque resulten impopulares, y perseverar en integridad, aunque los resultados visibles se retrasen. La sabiduría divina también desarrolla una percepción estratégica del conflicto, transformándolo de amenaza destructiva en oportunidad formativa, porque entendemos que cada desacuerdo puede convertirse en espacio de aprendizaje, cada dificultad en instrumento de refinamiento y cada desafío en plataforma para crecimiento estructural del carácter, siempre que se enfrente con disposición humilde y dependencia constante de la dirección celestial. Y mientras esta sabiduría continúa expandiéndose en el interior, comienza a irradiarse hacia el entorno, influenciando conversaciones, decisiones familiares, dinámicas comunitarias y entornos laborales, generando un impacto que trasciende la esfera individual y se convierte en testimonio viviente de que existe una manera superior de vivir, pensar y actuar, una manera fundamentada no en impulsos cambiantes, sino en principios eternamente consistentes. Por eso la búsqueda de la sabiduría divina no puede ser episódica ni circunstancial, sino perseverante y progresiva, alimentada diariamente mediante oración reflexiva, estudio meditativo, obediencia práctica y sensibilidad espiritual constante, entendiendo que cada jornada presenta nuevas variables que requieren discernimiento renovado y que la dependencia continua es señal de madurez espiritual, no de debilidad. En última instancia, quien persevera en esta búsqueda descubre que la sabiduría divina no solo resuelve dilemas específicos, sino que reestructura integralmente la cosmovisión, otorgando coherencia interna, propósito sostenido y una paz profundamente enraizada que permanece firme, incluso cuando las circunstancias externas oscilan con imprevisibilidad, porque la mente alineada con la perspectiva eterna aprende a interpretar lo temporal desde la estabilidad de lo inmutable. Y allí, en esa alineación consciente y constante, se encuentra la plenitud de una vida verdaderamente guiada por la sabiduría que desciende del CIL, o .C, u AND, o la sabiduría divina, continúa expandiéndose con profundidad progresiva dentro del corazón humano. Se produce una metamorfosis interior tan exhaustiva que incluso la manera de percibir el sufrimiento adquiere una dimensión completamente distinta, porque ya no se interpreta el dolor como una interrupción absurda del bienestar esperado, sino como un proceso pedagógico misteriosamente diseñado para pulir asperezas del carácter, para desmantelar ilusiones de autosuficiencia y para conducirnos hacia una dependencia más consciente, más reverente y más madura de la dirección soberana de Dios, quien opera con una precisión providencial que supera infinitamente la comprensión fragmentaria del intelecto humano. Esta sabiduría trascendente nos capacita para analizar cada experiencia bajo una perspectiva teleológica, es decir, orientada hacia un propósito final, que trasciende lo inmediato, comprendiendo que las circunstancias no son eventos aislados sino componentes interconectados dentro de una narrativa divina mucho más amplia, una narrativa en la cual cada capítulo
incluso aquellos escritos con tinta de lágrimas, contribuye a la construcción de un desenlace impregnado de significado eterno. Y esta comprensión genera una estabilidad existencial que impide que la adversidad erosione la esperanza. A medida que esta conciencia se profundiza, la mente deja de reaccionar con impulsividad emocional ante cada estímulo externo y comienza a desarrollar una capacidad reflexiva extraordinariamente estructurada, evaluando consecuencias, considerando principios morales, anticipando implicaciones espirituales y priorizando coherencia ética sobre conveniencia momentánea, porque la sabiduría que desciende de Dios no opera bajo la presión de la inmediatez, sino bajo la dirección de la eternidad, lo cual transforma radicalmente el ritmo interior con el que enfrentamos decisiones complejas. En este proceso de transformación continuada, también se fortalece la autodisciplina espiritual, entendida no como represión rígida, sino como administración consciente de pensamientos, emociones y acciones, reconociendo que cada uno de estos elementos influye directamente en la calidad del discernimiento. De modo que la mente saturada de negatividad difícilmente podrá captar orientación celestial con claridad, mientras que el corazón cultivado en gratitud, reverencia y contemplación se convierte en terreno fértil donde la sabiduría divina puede germinar con vigor sostenido. La sabiduría celestial, además, produce una ampliación progresiva de la empatía, permitiendo comprender con mayor profundidad las luchas ajenas sin adoptar actitudes condenatorias ni juicios precipitados. Porque al reconocer nuestras propias limitaciones históricas y nuestra constante necesidad de gracia, aprendemos a interactuar desde una postura de compasión restauradora en lugar de superioridad moral. Y esta actitud no debilita la verdad, sino que la comunica con una eficacia transformadora que solo el amor genuino puede sostener. En el ámbito de la planificación futura, esta sabiduría introduce un equilibrio admirable entre diligencia responsable y confianza providencial, evitando tanto la negligencia despreocupada como la ansiedad obsesiva y estableciendo una dinámica saludable donde el ser humano planifica con excelencia mientras reconoce humildemente que la última palabra pertenece a Dios, lo cual genera libertad interior frente a imprevistos y serenidad ante cambios inesperados. Asimismo, la sabiduría divina reconfigura la relación con el éxito y el fracaso, redefiniendo ambos conceptos bajo criterios eternos, porque el verdadero éxito deja de medirse por acumulación cuantificable y comienza a evaluarse por fidelidad consistente, mientras que el fracaso deja de interpretarse como derrota definitiva y se convierte en retroalimentación formativa que orienta ajustes necesarios en el proceso de crecimiento espiritual, fortaleciendo así la perseverancia y evitando la parálisis que suele producir la autocrítica desproporcionada. En las relaciones interpersonales más íntimas, esta sabiduría se manifiesta en una comunicación intencionalmente edificante, caracterizada por prudencia expresiva, escucha activa y resolución pacífica de conflictos, comprendiendo que cada palabra pronunciada posee potencial constructivo o destructivo, y que la madurez espiritual se evidencia no solo en lo que se afirma, sino en lo que se decide callar con discernimiento estratégico. La influencia acumulativa de esta sabiduría también se percibe en la administración del descanso, porque entendemos que la productividad descontrolada puede convertirse en idolatría disfrazada de diligencia, y que el reposo intencional no representa debilidad, sino reconocimiento humilde de nuestras limitaciones humanas, creando espacios donde el silencio facilita la introspección y la introspección prepara el terreno para revelaciones más profundas del propósito divino. A nivel comunitario, la sabiduría que procede de Dios fomenta liderazgo caracterizado por integridad consistente, transparencia administrativa y servicio sacrificial,
desplazando modelos autoritarios centrados en control hacia dinámicas colaborativas fundamentadas en responsabilidad compartida y visión colectiva, donde cada individuo es valorado no como instrumento utilitario, sino como portador de dignidad intrínseca. Cuando esta sabiduría madura alcanza estabilidad estructural en la vida del creyente, se convierte en una brújula permanente que orienta decisiones incluso en contextos moralmente ambiguos, permitiendo discernir matices éticos que el análisis superficial no detecta y fortaleciendo la coherencia entre convicciones internas y conductas externas, lo cual genera credibilidad sostenida y testimonio transformador ante quienes observan con atención crítica. Finalmente, quien persevera en la búsqueda incansable de esta sabiduría, descubre que el propósito supremo no es simplemente resolver problemas circunstanciales, sino conformar progresivamente el carácter al modelo de Cristo, desarrollando una mente renovada, un corazón sensible y una voluntad alineada con el designio eterno de Dios. Y en esa alineación integral se encuentra una plenitud que no depende de fluctuaciones externas, sino que se fundamenta en la estabilidad inmutable del carácter divino, produciendo una vida que irradia claridad, serenidad y propósito con una consistencia que solo la sabiduría celestial puede sostener de manera indefinidamente perdurable.